Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juan Camilo, ¿qué tal? Pedro, un abrazo. Arrancamos para estar claros con la noticia. Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo Juan Camilo y Eduardo y a todos los que nos ven. Un abrazo. Bueno, comenzamos con mucha información. Arrancamos con la noticia política del día. Ayer se dio durante la mañana en un comunicado en 6 puntos. El Centro Democrático argumentó el por qué sacaban de la contienda electoral, de esa baraja de precandidatos del partido, al señor Miguel Uribe Londoño. Dicen que todo fue que me dijo y que no me dijo. Digo no me dijo porque Miguel Uribe Londoño salió en las últimas horas negando las acusaciones del Centro Democrático. El caso es que en el documento del partido pues también sustentan que supuestamente Abelardo de la Espriella llamó al expresidente Álvaro Uribe a decirle que fue Miguel Uribe Londoño que lo había llamado en las últimas horas para expresarle su intención de adherirse a su campaña. Y es a partir de esta comunicación, donde es más, le agradecen la franqueza, dice tal cual el comunicado del Centro Democrático, al precandidato Abelardo de la Espriella para sacar a Miguel Uribe Londoño de la contienda electoral. Don Pedro, sobre la pelea política del momento. Pues a mí, Juan Camilo, me llama poderosamente la atención que se dé esta pelea justo cuando salió la encuesta Inbamer, donde el mejor catalogado del Centro Democrático es el doctor Miguel Uribe Londoño. Yo no, a ver, puede que sea muy naif lo que le voy a decir, pero si un candidato está punteando en una encuesta neutral, seria, como la de Inbamer, y es de mi sector, pues yo no lo expulsaría, ni tampoco me iría para la campaña de Abelardo de la Espriella, porque una persona con 4.7, que es el cuarto en la contienda, pues tiene mucho terreno para ganar, para jugar. Pero aquí le voy a hacer un recorderis, Juan Camilo. Las diferencias entre Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay con los otros candidatos no son solamente de Miguel Uribe papá. Usted recuerde lo que pasó con Miguel Uribe Turbay antes del trágico y criminal asesinato del doctor Turbay, Miguel Uribe Turbay. Ya le estaban planteando internamente un boicot. Acuérdese usted que habían denunciado una cantidad de cosas en contra de él. Esa relación de Miguel Uribe Turbay y de Miguel Uribe Londoño nunca tuvo una buena acogida en el Centro Democrático, porque allá hay un sector que cree que ellos son, digamos, la piedra seminal del Centro Democrático y otros sectores no pueden llegar, salvo lo que está ocurriendo ahora, que en ese comunicado, y ya me transfiero a ese comunicado, pues usted se da cuenta que está saliendo a la luz pública la relación con el tinieblo que tiene el Centro Democrático, que es el doctor Abelardo de la Espriella, quien en este momento pues es el hombre que está posando de poner gente y sacar gente de una contienda electoral. Por eso me parece que sale la relación de un tinieblo con el Centro Democrático en ese comunicado, Juan Camilo. Claro que ese es uno de los puntos. No sé si es la primera vez, porque muchos analistas estaban diciendo también a través de las redes sociales y de las plataformas digitales que no es la primera vez que pasa esto, que el que ven más fuerte, que el que ven punteando, le hacen esta jugadita en el Centro Democrático, ¿no, don Eduardo? Pues mire, Juanca, yo la información que tengo de adentro del Centro Democrático es que el expresidente Álvaro Uribe sí estaba algo incómodo con Miguel Uribe Londoño como candidato, que el hombre se había quejado ya en repetidas oportunidades de los mecanismos que se eligieron para escoger un candidato, que cuestionaba una encuestadora, que cuestionaba la otra, que le ponía peros a una cosa, le ponía peros a la otra. Y aparentemente ayer esa llamada de Abelardo de la Espriella, no sé si es cierta o no, no sé si el contenido que dice el comunicado es cierta o no, ya fue, digamos, como la gota que rebosó la copa y esa es la razón por la cual casi que minutos después de esa llamada es que se redacta este comunicado anunciando que el señor Miguel Uribe Londoño había quedado por fuera de la candidatura del Centro Democrático. Algo que evidentemente es muy lamentable, no solamente por el hecho y la manera trágica como el señor Miguel Uribe Londoño llega a esta carrera electoral, que es a través del asesinato de su hijo, o mejor, como consecuencia del asesinato
de su hijo, sino también porque queda el Centro Democrático en un escenario de quién está diciendo la verdad. En una época electoral esto, Juan Camilo, es absolutamente inconveniente, porque evidentemente aquí lo que uno ve desde la barrera es que alguien está diciendo mentiras. O dijo mentiras el expresidente Álvaro Uribe con la llamada de Abelardo de la Espriella, o su contenido, o dijo mentiras o está diciendo mentiras el señor Miguel Uribe Londoño en el sentido de que esa llamada nunca existió y él nunca le expresó a Abelardo de la Espriella su voluntad de irse para allá. Pero como digo, Juanca, aquí desde la barrera, digamos, en un momento político tan importante, como decía Pedro, justo después de una encuesta Inbamer que va de alguna manera trazando algunos caminos, ¿no?, hacia la presidencia, pues evidentemente que sea el mismo día en que aparezca, digamos, esta tormenta política, este escándalo dentro del Centro Democrático, pues es altísimamente inconveniente. Ahora, don Pedro, Y, no sé qué tan serio sea que por una llamada de él me dijo, que él me dijo y que, mejor dicho, por un corrillo de pasillo, saquen o hagan semejante decisión, ¿no? Es pues mire, yo he decir, leído, Juan Camilo, discúlpeme que me metí ahí y le interrumpí. adelante, adelante. Termine, por favor, que yo lo No, interrumpí. no, no, no era eso, sino que simplemente es del que me dijo y que él, del lleva y trae, como dicen las mamás, se toma una decisión de semejante envergadura. Pues Juan Camilo, yo he leído cartas difíciles de la política en Colombia y también he leído poemas de muchos políticos que escribían en la época que podían ser bates y eran literatos y eran floridos. Pero lo que nunca había visto era la mezcla de las dos. Yo nunca había visto un comunicado que no tuviera fondo, que no tuviera seriedad política y que se basara en, le repito, una relación que están teniendo los del Centro Democrático con un candidato que está, pareciera ser, dirigiendo los destinos de ese sector y que para meterlo, pues hombre, redactan un comunicado, en mi opinión, demasiado flojo, poco profundo, con una cantidad de ítems que no tienen absolutamente nada que ver con la situación que vive el país y con las determinaciones de fondo que tiene que tomar ese sector. Deja mucho que desear el comunicado, le repito, por la floritura, por la cantidad de ideas desilvanadas, en mi opinión, y que no tienen que ver con una realidad que amerita mucha más profundidad y seriedad, como sí la ha tenido el expresidente Uribe. Por eso creo que ese comunicado seguramente lo redactó el presidente del partido, pero no el expresidente Uribe, a quien de verdad Pedro, cuando usted lo oye tiene mucho más fondo. Entonces creería Pedro, yo, señor, no, es que le quería formular una pregunta que surge, digamos, a raíz de ya el sí señor. análisis político de lo que implica y el significado de este comunicado, y quisiera escucharlo en hasta qué punto este comunicado también está trazando una barrera fuerte, grande, entre el Centro Democrático, el uribismo y Abelardo de la Espriella. Pues a mí lo que me parece es al contrario, Eduardo. Me parece que quien está tomando determinaciones allá es el señor Abelardo de la Espriella con el presidente Uribe. Eso es lo que le están dando de importancia a un señor que, le repito, es una especie de tinieblo, porque hace rato se venía oyendo esa conversación entre ellos, pero nunca se había visto que el tinieblo apareciera de repente y en un comunicado nos dijeran a los colombianos que las decisiones de allá las toma Abelardo de la Espriella y el expresidente Uribe. Ah, pero Por ese es un muy encima, buen punto, sobre todo el primer nombre que usted acaba de nombrar, don Pedro. Qué fuerte la voz de Abelardo de la Espriella al interior de un partido donde él ha dicho que no hace parte del partido, ¿no? Pero que parece que lo que dice es bastante importante. pues ahí está, Juan Sí. Camilo. Por eso le pongo el símil. El tinieblo apareció, puso la mano en la mesa y dijo, yo tomo decisiones aquí con el expresidente Uribe. Yo creo que eso no es serio. Y le repito, eh, Juan Camilo, para quedar muy claros, el expresidente Uribe ha sido una persona muy seria en su vida política, en el manejo de su partido. Este hecho me parece a mí que no lo está manejando él por las pesquisas que uno puede ver y la trazabilidad de lo que ha pasado, porque esto no lo haría una persona de la importancia del expresidente Uribe. Aquí hay otra serie de personas que seguramente tienen intenciones a futuro y que hoy se evidenciaron, Eduardo. El que toma las decisiones, según ese comunicado oficial del Centro Democrático, es Abelardo de la Espriella junto al presidente Uribe. Y se pasan por encima, pues, todas las Mire, instancias Pedro, que deberían tomar eso.
pero mire que yo, pues no sé, a mí me da una sensación distinta el comunicado por el hecho de que emiten esa comunicación, más o menos dicen, estamos jugando en dos bandos, ¿no? Uno es bando Abelardo de la Espriella, otro es bando Centro Democrático, y yo aquí como Centro Democrático le estoy diciendo, uno de los candidatos se quiere ir con usted, pues perfecto, que se vaya entonces con usted, y yo aquí sigo jugando mi partido con mis jugadoras, que son Paola Holguín, que son Paloma Valencia y son María Fernanda Cabal. Un poco a mí me da la sensación de que este comunicado sí de alguna manera termina partiendo cobijas con el señor Abelardo. Yo creo que por la consecuencia de sacar al que está mejor rankeado en las encuestas, el que termina ganando es Abelardo de la Espriella en la decisión con Uribe. Porque las tres candidatas, si usted las suma, Eduardo, no alcanzan el 4.1 No alcanza exactamente. de Miguel Uribe en la encuesta de Inbamer. Yo no sé las encuestas que ellos hacen, cómo esté eso por allá. Yo estoy hablando desde la encuesta de Inbamer. Claro, Me pero parece usted que también saca... pero Sí, usted ve a señor. un expresidente Álvaro Uribe que, como usted bien lo dice, le gusta hacer las cosas bien. Y él, digamos, yo no lo veo simplemente de un tajazo diciendo, ¿sabe qué? Estos que han venido haciendo carrera conmigo ya no van y me voy a ir con el señor Abelardo. No lo veo. No lo veo así. Pero Quizá futuro, pero hoy no lo veo. no, claro, pero creo que la carta y el comunicado le da mucha importancia a Abelardo de la Espriella. Por eso es que ahí es donde yo me refiero, le da mucha importancia como actor a Abelardo de la Espriella en esas decisiones que están tomando. Y yo creo que si el señor Abelardo de la Espriella no tiene que ver con el Centro Democrático, pues hombre, no deberían estar dándole esta importancia a una persona que, según él, Eduardo y Juan Camilo, es un outsider de la política y que no necesita de los partidos, a pesar de que por la puerta de atrás mete una cantidad de políticos, como comenzó a meter un representante del Partido Liberal, el señor Gómez Amín, que hasta hace unos días era candidato o quería ser candidato del Partido Liberal y terminó también metido allá en la campaña como político, en la campaña de un outsider. Y hoy termina el señor Abelardo de la Espriella conversando con un partido político. Entonces a mí ese cuento del outsider me lo tienen que presentar de otra manera, mi querido Eduardo. Yo sé que esto lo añadí, pero me parece muy curioso que una No, lo persona que pasa es que que quiera Abelardo, claro, lo que pasa es que Abelardo hoy es la figura bonita, ¿no? Porque entonces es el que enfrentaría al petrismo. Entonces, el antipetrismo, pues evidentemente ve en Abelardo como esa opción de yo subirme a ese bus que eventualmente puede terminar ganando las elecciones. ¿sabe qué me Pero quién parece, sabe si esto se va a Eduardo? mantener así. ¿Sabe qué me parece? Que según la encuesta y por lo que está pasando después del resultado, el que va a terminar siendo outsider va a ser Sergio Fajardo. Sí, Eso es otro análisis Póngale interesante, cuidado. claro. Además porque la foto con Cepeda les gusta a muchos. Es decir, lo único cierto es que según la encuesta Inbamer, Fajardo es el que empata, hace un empate técnico con Cepeda en segunda vuelta, ¿no? Y creo que esa es también una opción que ya empiezan, aunque él ha dicho que un tajante no con la alianza y la unión con Abelardo de la Espriella, entre otras cosas, Pero ¿no? mire, No, porque Juanca, es que donde... pero mire, Juanca, que ese es otro motivo de análisis, digamos, el papel de Sergio Fajardo, digamos, al margen Sí. de la tormenta del Centro Democrático, y es ese rol tan importante que va a jugar Sergio Fajardo, que ha querido ser muy prudente, y en eso creo yo estoy de acuerdo. Yo creo que a estas alturas de la vida, Juanca, y hemos escuchado muchas veces al señor Sergio Fajardo, y es un férreo opositor a Gustavo Petro, porque hay quienes están diciendo, no, es que de pronto termina aliado con Cepeda. Yo, la verdad, no veo nada por ese lado. O sea, si hay alguien que ha sido crítico con este gobierno, ha sido el señor Sergio Fajardo. Pero aquí lo que estamos viendo es que ese sí puede ser el caballo de batalla y que al final, si Sergio es el candidato, si Sergio Fajardo es el candidato, adivine que Abelardo de la Espriella terminaría votando por Sergio Fajardo. Pues porque no va a votar por Cepeda. Entonces, obviamente, ese es el candidato que ven, digamos, por lo menos desde Pero a el la inversa petrismo, no pasa igual. a la Es inversa decir, no pasa igual. el que vota por Exactamente. Fajardo no vota por Abelardo. O en muchas ocasiones, digo. No, pues en Ahí la usted tiene encuesta se razón. vio. En la encuesta se Exactamente. vio. En la encuesta. Entonces, miren cómo es la vida. El que se la presenta como outsider terminó aliado con los políticos y el que está en la mitad es el outsider porque no está metido en esos enredos. Es una Sí. cosa muy curiosa, consecuencias de una encuesta, que entre otras cosas,
Juan Camilo, yo no sé si lo hemos hablado, y Eduardo, yo no sé por qué se asustan tanto con esa encuesta si ahí solamente dijo el 43% que estaba ya definido para votar. Queda un 57% que todavía no ha tomado esa decisión. O sea, como diría un señor, calma pulgas que la noche es larga. Allí Exactamente. en la encuesta dice 43% ya va a votar. El 57% todavía no ha tomado la decisión. Cálmense, es que se pegan unas aceleradas. Exacto, sacar las armas de convencimiento. Bueno, vamos a pasar a más temas, el tema judicial del momento. Vamos a ver, miren la sustentación ayer, la argumentación de la fiscal a la imputación de cargos muy dura contra el exministro Bonilla y el exministro Velasco. Miren. Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas. Se extendió al presidente del Senado, se extendió al presidente de la Cámara de Representantes. Este macrocaso, señoría, en realidad lo que revela es que sí había una apuesta común para corromper el legislativo. Liderar una organización criminal, dirigirla, fue la acusación ayer de la Fiscalía, muy grave, por supuesto, en contra de los exministros Bonilla y Velasco. Ayer hablé con Mauricio Pava, el abogado del exministro Bonilla, don Pedro, y yo creo que gran parte de la defensa, lo que pude leer de sus respuestas, ellos van a encaminarse a que, pues, acelerar contratos para favorecer regiones que en ocasiones intercedían, dicen ellos, los congresistas, no es delito. Es lo que van a querer demostrar y en eso se va a basar la gran premisa de la defensa de Bonilla y de Velasco, que es lo que uno puede leer en un inicio, ¿no? Yo le digo, Juan Camilo, algo que el gobierno del presidente Petro no va a poder desligarse, digamos, o deslindarse. Él puede decir, como lo ha dicho el presidente, siempre se pone del lado de la víctima, que a él no lo dejaron gobernar, que el poder económico, los norteamericanos, el mundo entero, en fin, no lo dejan gobernar, los técnicos no sirven. Usted se ha dado cuenta que todo lo relaciona con que él está del lado de los menos favorecidos y que todo el mundo tiene una conspiración contra él. Pero hay un tema en el que yo creo que el presidente y su gobierno va a ser muy difícil que se deslinde, porque ese tema sí los colombianos lo tienen en la mente, y son los escándalos que hay alrededor del gobierno en materia de corrupción. El fin de semana, el periódico El Espectador sacó un informe, Juan Camilo y Eduardo, que a mí me sorprendió. O sea, a mí, créanme, acuérdense que nosotros vivimos como al día a día en noticias, pero cuando yo comencé a leer ese inventario de los casos, es muy complejo lo que está pasando con el gobierno en materia de transparencia. Y eso sí es un fardo que va a ser muy difícil que el presidente y su sector se lo quite de encima. Porque, le repito, hay otros donde él eventualmente puede decir y argumentar y tratar de rectificar y decir cosas que no se hicieron bien y que seguramente las quieren mejorar. Y digamos que si eso le compran el discurso es otra historia. Pero en este tema de la transparencia, Juan Camilo y Eduardo, yo creo que el gobierno del presidente Petro primero va a ser muy difícil que se deslinde, porque los colombianos, eso sí, no lo soportan, no lo asimilan ni tampoco lo perdonan. Siempre tienen en la cabeza la transparencia o la corrupción, esos hechos de corrupción los tienen metidos en la cabeza. Y yo creo que ese tema sí lo va a afectar mucho a él y al sector que lo acompaña, Juan Camilo y Eduardo. Eduardo. Mire, sobre eso que usted estaba mencionando, Juanca, me llama poderosamente la atención ese argumento, porque es que si no existiera ningún acto delincuencial, pues estos dos señores no estarían sentados en el banquillo de los acusados a punto de una medida de aseguramiento, ¿no? Y con 3 delitos imputados. Es decir, esa práctica, por más que ellos la vean normal, que porque si toda la vida ha ocurrido, que porque los congresistas todos se meten en lo que hace la rama ejecutiva,
entonces todo hay que aceptarlo y ya se legaliza por repetición de materia, pues es que eso no funciona así. Y aquí, Juanca, para nuestros usuarios es clave entender que existe en nuestro país una rama legislativa, una rama ejecutiva y una rama judicial, que quienes ejecutan, pues es la rama ejecutiva y ellos son los encargados efectivamente de ejecutar los recursos, de hacer las obras, de poner a marchar el país, y los señores legisladores son los encargados de hacer las leyes. Ese famoso vínculo que ha existido durante muchos años se tiene que romper de una vez por todas. Uno entiende que hay algunos congresistas que quieran abogar por su región, por sus necesidades, pero eso no debería pasar de una reunión con un determinado funcionario, decirle, mire, tenemos esta necesidad. Pero esto ya de que es el congresista el que pone el contratista y entonces ahí empieza toda una ramificación absurda que termina, digamos, donde se terminan quedando una serie de recursos y eso con el ánimo de alguna manera de extorsionar al gobierno, y es que si usted no hace esto, entonces yo no le apruebo las leyes, pues es que eso es la tragedia que hemos vivido durante muchos años y esa es la razón por la cual este país difícilmente progresa. Aquí solamente una idea adicional, Juanca, y es el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de la que venimos hablando hace muchos meses. Ayer en esa audiencia nos enteramos que es solamente la punta del iceberg. Hay un detalle y es que resulta que a estos dos exministros los relacionan también con algunas prebendas y beneficios a congresistas a través del INVIAS. 612.000 millones de pesos en total, los cuales solamente 40.000 corresponden a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Así que ojo con el INVIAS, porque según nos demostró ayer la fiscal, es a través del INVIAS donde está ocurriendo o se están dando más escándalos que los Claro. que inicialmente el país tenía. Eduardo, y Sí, este don Pedro. escándalo no surge no se lo hizo el uribismo ni el santismo. Este es un escándalo dentro del sector del presidente, quienes están denunciando y presentando las pruebas y diciendo qué se hizo. Ahí no hay ningún uribista, ni Petri, ni adversarios del presidente. Es trabajadores de este proyecto político en el gobierno quienes están entregando esas denuncias. Quería No. acotar eso para que eso quede muy claro, porque a veces entonces, vuelvo y le repito, en este tema de la transparencia de este gobierno, es muy difícil echarle la culpa a los poderosos o los oligarcas o los imperialistas. Esto es un problema muy grave y las denuncias que se hacen las hace el propio sector del presidente Petro. Bueno, don Pedro, gracias. Un saludo especial. Gracias por la invitación. Don Eduardo, Chao, Eduardo. gracias. Un abrazo. Vale, Juanca, Pedro también, un feliz día para los dos.